Y pues estamos ya prácticamente nuevamente grabando la clase para que todos aquellos que nos estén viendo de forma diferida, los alumnos que nos hayan podido conectar el día de hoy, podamos estar al corriente. Y como les decía la clase pasada, los que no estuvieran presentes en la clase regular, me ayudarían mucho con poner su comentario en la clase de YouTube, poniendo de enterados y de todo lo que pues un pequeño resumen de lo que vimos en la clase para poderlos contar con su asistencia y su participación en clase. Pero bueno, a los que están presentes, que en este caso es nuestra hermana Ivonne y nuestro hermano Moisés, es un placer volver a estar delante de ustedes nuevamente para poder dar no solamente la introducción, sino ya irnos con la clase número 1 de la clase de hermenéutica, que tiene como título Definición. Y vamos a comenzar en este tiempo presentando nuestra clase delante de nuestro Dios, que sea nuestro amado Espíritu Santo aquel responsable que vaya a darnos la clase, que yo pueda como siempre hacerme a un lado, casi siempre les digo todo esto de no de una forma como una oratoria, sino un recordatorio de que todo lo que se hace es por Él y para Él. Y pues nos vamos a encomendar al Espíritu Santo para que Él sea llevándonos a una enseñanza mayor de la que pueda enseñar un hombre y que podamos tener nuestro entendimiento abierto en esta noche. Así que vamos a comenzar orando en este tiempo. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta hora. Padre, Hijo y Espíritu Santo, te agradecemos por tu infinito amor, por tu infinita bondad y porque hasta este momento tú nos has ayudado, Dios. Hoy comenzamos nuevamente, Señor, una clase, en este caso de hermenéutica, nuestra clase número 1, en la cual vamos a ver los detalles que vamos a estar viendo en en este temario. Vamos a saber por qué tú permitiste que se creara la hermenéutica, Señor. Ayúdanos en este tiempo a tener nuestro entendimiento abierto, a que podamos tener siempre, Señor, la sabiduría proveniente de lo alto, en la cual nuestras vidas siempre van a ser impactadas por ti. Te queremos pedir que tú seas, Señor, el centro de todo, que si hacemos algo sea solamente para ti, para darte gloria y honra en todo tiempo, Señor, y que siempre podamos tener la certeza de que lo que aprendemos será justamente para poder enseñar a otros de tu verdad, que hasta este momento nos vas a revelar tú con tu palabra, Señor. Guarda a mis hermanos, Señor, y permite que siempre tengan esa sabiduría proveniente de ti y aplicada en su familia y con sus seres amados. Te damos gracias por este tiempo y procederemos a la clase número 1 que tiene como título Definición y vamos a poder tener la oportunidad de siempre en tus manos conocer más de ti. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, vamos a comenzar con la clase ahora sí. Clase número 1 que tiene como título Definición. Y vamos a comenzar este tiempo preguntándonos de una forma certera, ¿qué es la hermenéutica? Y vamos a preguntar justamente que es una de las primeras ciencias que debe conocer el hombre para el entendimiento de la Biblia, de modo que al momento de leerla se pueda obtener toda la riqueza textual de su contenido para después agregar la revelación espiritual. En este caso podemos entender que hay muchos cristianos que nunca han escuchado de esta ciencia y para que podamos nosotros comenzar a conocerla, debemos saber principalmente que el estudio de la Biblia nos va a ayudar a ubicar errores que se pueden cometer si nosotros no profundizamos en conocerla. Esto es muy importante porque de lo contrario vamos a poder caer en muchos errores doctrinales que hasta este momento pues se presentan en la iglesia cristiana. eh, pues esperemos que Dios siempre guarde nuestra casa, en este caso que es Restauración Centro, para no llegar a estos límites en nuestra vida y en en nuestro tiempo de enseñanza, pero siempre, si no profundizamos nuestra parte de entendimiento, no vamos a profundizar de una forma correcta. Por lo tanto, necesitamos siempre esa revelación del Espíritu Santo para que estos errores no se cometan ni en la iglesia ni de un estudio personal. Así que, continuando con esta parte, entendemos que la hermenéutica no va a tratar de ser un manual de cómo se debe de leer o de aprender historia, sino va a ayudarnos de forma espiritual a vivir y a creer conforme al plan de Dios revelado en la Biblia. Siempre vamos a entender que el plan se va a concretar y encarnar en la persona de Jesús. Esto es un hecho total y rotundo
Y vamos a conocer que esto siempre va a ir de la mano con toda la enseñanza que vamos a aprender. Para nosotros no equivocarnos en nuestra forma de buscar a Dios, vamos a entender que la hermenéutica nos va a ayudar a tener un ejercicio para poder interpretar el texto, según las reglas o principios que se van a estudiar. También va a reforzar nuestro estudio de la palabra de Dios al darnos claves y pistas para poder sumergirnos en su contenido con una devoción y con una inteligencia. Entonces, para poder introducirnos un poquito más a esta enseñanza, vamos a hacer una búsqueda en tiempo real con la definición de devoción. Devoción tiene como título, según el diccionario de la Real Academia Española, tiene como primer versículo o como primer enseñanza que es amor, veneración y fervor religiosos. Una práctica piadosa no obligatoria, una inclinación, una afición especial, costumbre devota y en general costumbre buena, pero me quiero centrar mucho en esta definición que es la definición para la Real Academia Española de forma religiosa y tiene como enseñanza que devoción es prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios y hacer su santa voluntad. Quiero tener aquí este paréntesis para que podamos, entendiendo la diapositiva, cuando nosotros nos sumergimos en el contenido y Dios nos da las claves para poder reforzar nuestro estudio de la palabra, siempre la palabra de Dios va a provocar esa prontitud, como lo dice la Real Academia Española, esa prontitud para estar dispuestos a adorar a Dios por todo lo que Él es y todo lo que hace en nuestra vida, pero también para poder hacer su santa voluntad. Entonces, todo este contenido de la palabra de Dios nos va a dar esa prontitud para hacer su voluntad, pero también nos va a llenar de inteligencia para poder aplicarla en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque la hermenéutica justamente nos va a enseñar estos principios para que nosotros no caigamos en errores y que podamos tener todas esas pistas y claves que provienen obviamente de Dios, al que nosotros oramos al principio pidiéndole ese entendimiento y eh, ese conocimiento que proviene solamente de Él, para que con esta prontitud que significa devoción, podamos tener siempre la certeza de que cada vez que leemos la palabra va a ser para ponerla en práctica. Y para eso vamos a leer Primera de Corintios 2 del 6 al 16 y Primera de Corintios 14, 26. Entonces vamos a poder pedirle a nuestra hermana Ivonne. Hermana Ivonne, ¿puede ayudarnos a leer Primera de Corintios 2 del versículo 6 al versículo 16? Y mi hermano Moisés me puede ayudar a leer Primera de Corintios 14, 26, por favor. El dispositivo que dice Moto G4, ¿cuál es su nombre, mi hermano? Para poder hacer un poquito más de Juan Carlos, reconocimiento. Juan Carlos, perfecto. es que El perdí papá de mi Betsy. celular. Sí, no se preocupe. Sí, perdí Hermano David, yo estoy teniendo problemas con el internet. me Es que si prestaron quito, uno provisional. No se preocupe, mi hermano. Ya le cambié su nombre y de todas formas para poder intervenir en la lectura. Me decía mi hermano Moisés que tenía problemas con la conexión. sí, o sea, si quito o sea, si busco, porque no tengo la Biblia a la mano, la busco en internet, pero si lo quito, se va a cortar la llamada, entonces es así como que relajo. Ok, mi hermano Moisés, no se preocupe. Entonces le voy a pedir a mi hermano Juan Carlos si me puede ayudar a leer Primera de Corintios 14, 26. Por favor, cuando lo tengan ya pueden abrir su micrófono, ¿vale? Hermano Ivonne, ¿lo tiene? ¿Me puede repetir la cita bíblica primera de Corintios 2? Ajá, del versículo 6 al 16. Ah, gracias, sí, está bien. Sí, ya lo encontré. Adelante, por favor, mi hermanita. Sí, gracias. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios
en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hasta el 16, mi hermanita Ivonne. Ay, perdón, porque No se ¿quién de preocupe. los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Un segundo. Ahí. Em, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanita Ivonne. Gracias. Mi hermano Juan Carlos tendrá Primera de Corintios 14:26. Sí, así es. Primera de Corintios 14:26 dice, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Muchas gracias, mi hermano Juan Carlos. Entonces, ¿qué podemos entender con estas lecturas? Podemos tener el entendimiento de que todo lo que estamos escuchando y todo lo que vamos a hacer, como les decía, tenemos que hacerlo con esa devoción, que es la prontitud para hacer su voluntad y alabar a Dios. Y de la misma forma, entendiendo que el Espíritu Santo va a ser aquel que nos tiene que revelar todo lo que tenemos que tener en nuestra mente para poder aplicarla de una forma estudiosa. Entonces, si nosotros vemos que dice que el Espíritu acomoda lo espiritual con lo espiritual, vamos a ver que el Espíritu Santo va a ser el que active todo el conocimiento que está dentro de nosotros y que vamos a estar adquiriendo en este semestre. Por eso es que les decía que siempre va a ser necesario que la enseñanza del Espíritu Santo y la revelación y su aplicación va a ser fundamental en nuestro estudio porque Él va a ser el responsable de acomodar lo que se esté explicando de forma espiritual hacia nuestro propio espíritu y hacia nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar ese conocimiento y esa enseñanza que no solamente se va a quedar en una enseñanza, sino se va a quedar en una practicidad para que día a día podamos continuar leyendo de una forma excelente. Entonces, de hecho, desde que empezó a leer nuestra hermana Ivonne, en el versículo 6 tiene como título la revelación por el Espíritu de Dios. Entonces, está prácticamente entendido que todo este versículo que leímos justamente va a hablar de la revelación del Espíritu Santo. Más adelante vamos a seguir interpretando y viendo estos subtítulos, pero también como lo estaba leyendo nuestro hermano Juan Carlos, el 14:26 que dice justamente que todos tenemos, cada uno de nosotros tenemos salmo, tenemos doctrina, tenemos lengua, tenemos revelación y tenemos interpretación. Y obviamente todo va a ser justamente para edificación. Entonces, todo esto, si nosotros lo reunimos y lo atesoramos en nuestro corazón y le pedimos a Dios que sea de una forma práctica en nuestra vida, vamos a poder tener justamente esas claves y esas pistas que Dios nos va a dar para sumergirnos en el contenido
con la pronta acción de hacer su voluntad, pero sobre todo con esa inteligencia para poder aplicarlo en las áreas de nuestra vida que necesiten esa intervención de la sabiduría de Dios. Entonces, continuando con el significado de qué es la hermenéutica, vamos a ver que el fin primordial de la hermenéutica va a ser analizar y enriquecer nuestra comunión con Jesús con el uso de la palabra de Dios. También nos hace estar más capacitados para poder beneficiarnos en la práctica de la palabra hacia nuestras vidas. Podemos entender también que leer la palabra de Dios por nosotros mismos va a ser la manera muy segura de crecer en Dios. No vamos a poder tener ningún impedimento, sino va a ser la seguridad de que todo lo que leamos nos va a hacer crecer en la palabra de Dios y en un caminar con Dios. Ahora vámonos a ir con el título de esta diapositiva que dice Definiendo la interpretación bíblica. Para eso vamos a leer 2 de Timoteo 3:16, que como nuestro hermano Moisés no nos pudo ayudar a leer el día de hoy porque tiene esas dificultades técnicas, lo vamos a ver probablemente en la siguiente clase, ya esperando que sí tenga la oportunidad de leer, pero yo les voy a leer en su lugar 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16 dice: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En el texto podemos ver que Pablo le está dando una de sus últimas enseñanzas a uno de los pastores jóvenes a los cuales él enseñaba. De una forma imperativa le decía que tenía que poner ese énfasis en la función fundamental de la palabra para el ministerio. En este caso, estamos hablando de que la palabra de Dios le iba a funcionar a Timoteo para poder enseñar, para poder redarguir, para poder corregir, para poder instruir en justicia. Y dice en la parte de abajo, en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿qué entendemos? Que toda esta palabra, todas estas partes de enseñanza de la palabra de Dios que nos va a enseñar a corregir, a redarguir, a instruir en justicia, para que podamos estar listos para toda actividad ministerial. Por eso es que toda la importancia va a tener siempre el involucrar la revelación de Dios en todas las actividades ministeriales que nosotros estemos realizando. Si nosotros ya estamos sirviendo en la iglesia, podemos hacerlo ya sea en las bienvenidas, en una cafetería, en la recepción de la iglesia, incluso si son maestros de facultad, si son maestros de discipulado, si son maestros de niños, si están en los ofrenderos, si están en la alabanza, en panderos, prácticamente en consolidación, en todos los ministerios, en jóvenes, en mujeres, en matrimonios, en varones. Todos estos ministerios van a requerir justamente la revelación de Dios para que todo lo que hagamos sea justamente como lo dice 2 de Timoteo 3:16, para poder enseñar, para poder redarguir, para poder corregir e instruir en justicia. Pero entonces, ¿qué va a significar interpretar la Biblia? A esta pregunta debemos de entrar primeramente con un agregamiento en el cual el entendimiento de lo que significan las principales definiciones con las cuales nos vamos a enfrentar al entrar a un estudio sistemático de la Biblia. Por eso, todo el entendimiento que podamos aplicarle siempre se lo vamos a entregar a Dios para que todas las definiciones que vamos a estar leyendo, siempre en el estudio de la palabra de Dios, sea de una forma correcta, coherente y sobre todo de una forma espiritual en la que Él sea revelándonos de una forma especial todo lo que necesitamos en nuestra vida para poder continuar con nuestro estudio. Entonces, al nosotros presentar la definición de cada uno de estos términos, se deberá de poner un acento tanto al significado lexicológico y del lenguaje común, como en las cualidades y alcances de cada uno de los mismos. En este caso, la lexicología es la parte de la lingüística que estudia el léxico, sus unidades y las relaciones entre ellas dentro del sistema de la lengua. Por este caso,
vamos a estudiar como inicio las siguientes palabras que son clave para una mejor comprensión de la palabra de Dios. Vamos a centrarnos en esta clase a poder conocer el significado de exégesis, de hermenéutica, de interpretación y de comprensión. En este caso podemos entender que vamos con la primera palabra, que como les decía era exégesis. Exégesis, como ya les adelantaba la clase pasada, es la siguiente materia que ustedes van a tener después de hermenéutica en el siguiente semestre. Por lo tanto, van a ir mucho de la mano con lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Exégesis es una de las palabras más usadas, pero al mismo tiempo menos entendidas en el entorno cristiano cuando se estudia la palabra de Dios. Sin embargo, el término tiene un sentido particular que debemos de considerar. Su término lexicológico va a ser una adaptación de una palabra griega y va a significar literalmente extraer o guiar hacia afuera. En este caso, explicado de una manera más coloquial, es descubrir el significado de un texto. Se va a usar de manera general para la explicación de un texto en particular. La exégesis no va a ser lo mismo que la eisegesis, porque también hay unas palabras que son muy parecidas, pero no significan lo mismo. En este caso, la eisegesis consiste en atribuir la Biblia u otro texto lo que uno quiere que diga, sin tomar en cuenta el significado del mismo, cosa que es casi un antónimo a lo que es la exégesis. ¿Por qué? Porque la exégesis es extraer lo más importante de un texto. Y la eisegesis es interpretar de forma diferente a lo que nosotros pensamos la palabra de Dios, en este caso sin tomar en cuenta el significado del mismo. Entonces, es como quien dice inventar un significado sin una base fija y comprobada. En este caso, continuando con el significado de exégesis, la acción de extraer o de revelar se ha encontrado en varios versículos de la Biblia como Juan 1:18 y Hechos 38, 34 y 35. Le voy a pedir nuevamente a mi hermana Ivonne si tiene Juan 1:18 y cuando lo tenga puede leernos también, por favor. Y mi hermano Juan Carlos, Hechos 8:34 y versículo 35, por favor. Cuando lo tengan, pueden abrir su micrófono para poder leer. 8:34, ¿qué? Ya lo encontré. Juan 1:18, ¿verdad? ¿Así es? Sí, por favor, hermana A Ivonne. Dios, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, muchas gracias. Y Hechos 8:34 y 35, hermano Juan Carlos. Sí, permítame un segundito. Sí, adelante, adelante. 8:34. Listo. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Amén. Muchísimas gracias, hermano Juan Carlos. Entonces podemos entender que según Juan 1:18, que es a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, en este caso podemos entender que Dios mismo reveló a Jesús por mucho tiempo en el que fue escrito el Antiguo Testamento. Pero lo que vemos en Hechos 38, 34 y 35, que nos ayudó a leer nuestro hermano Juan Carlos, fue que una vez ya revelado Jesús en la tierra, sacrificado y después nuevamente él resucitado y ascendiendo con el Padre, podemos entender que dejó esta enseñanza como el evangelio que hoy en día conocemos. ¿Para qué? Para que toda aquella persona que preguntara quién era Dios y quién era Jesús, se le revelara por medio de la escritura para que todos aquellos fueran salvos. En este caso, Felipe y el etíope fue en este caso que cuando él le predicó la palabra de Dios, prácticamente el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué me impide para poder ser bautizado? Y en este caso conocemos la historia
Y para los que no conocen la historia, aquella persona que era el etíope, él decidió bautizarse solamente por la predicación de la palabra de Felipe. En este caso, Felipe hizo una labor de evangelista, pero de esto aplicó la exégesis, porque todo lo que estaba en la Biblia lo extrajo para poder llevar salvación al etíope. Y de la misma forma podemos entender que toda acción de extraer y revelar nos va a llevar a un entendimiento y sobre todo a un compartimiento de la palabra de Dios. En este caso, en Juan 1:18 nos explica de una forma hermosa que el único exégeta o intérprete de Dios que reúne las condiciones para revelar a Dios es nuestro Señor Jesús. En este caso, la exégesis se entiende entonces como la búsqueda de un significado de un texto bíblico para poder tener una comunicación de la verdad. Es el arte de entender la escritura. Entonces entendemos que la interpretación de exégesis bíblica va a indicar el modo concreto de interpretar los textos bíblicos según las reglas hermenéuticas previamente fijadas y siguiendo determinados métodos para llegar a un cometido. Entonces les decía, exégesis es el producto final ya con toda la practicidad de lo que hermenéutica nos enseñó en un principio. Prácticamente es hermenéutica, las instrucciones para armar un rompecabezas, y exégesis es la acción de armar el rompecabezas. Es prácticamente la explicación que necesitamos entender. Y ahora sí nos vamos con la palabra hermenéutica y su significado. La hermenéutica es el arte de evitar el malentendido. Viene de la palabra griega hermeneuo, que se refiere a explicar un texto en particular. Es una etiqueta muy conveniente para resumir distintas consideraciones, distintos principios y normas que nos van a ayudar a llegar a una interpretación adecuada de las escrituras. Uno de los principales objetivos de la hermenéutica es relacionar a Dios con el hombre. ¿Y cómo van a relacionarse el Dios y el hombre? Por todos los acercamientos que Dios ha tenido con el ser humano desde el principio de los tiempos. ¿Por qué? Porque desde el primer momento que tuvo Dios con Adán, pues prácticamente entendemos que fue lo que le dio las funciones y las responsabilidades de poder estar en el huerto del Edén. Una vez que ya él peca con su esposa, en este caso con Eva, prácticamente vemos que aún ahí en ese tiempo él le cosió los delantales y les dijo que aún ahí iba a estar con ellos. ¿Por qué? Porque aunque se equivocaran y hubiera habido un juicio, Dios siempre a lo largo de la historia lo estuvo con Noé, lo estuvo con Abraham, lo estuvo con Jacob, lo estuvo con este Isaac, con todos aquellos hombres que decidieron seguir a Dios o que decidieron obedecerlo. Él decidió estar con ellos para que el objetivo de la hermenéutica al día de hoy que conocemos sea que todos aquellos reconocimientos en el cual Dios y el hombre estaban tratando de acercarse se confirmen con el estudio de esta ciencia. ¿Por qué es importante? Porque en Lucas 24, del 24 al 27, vamos a poder ver el uso de esta ciencia por medio de nuestro Señor Jesús. Se los voy a leer brevemente para que los tengan entendido. Y Lucas 24 nos dice, 24 del 24 al 27, dice la palabra de Dios. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿qué tarea hizo nuestro Señor Jesús, que es el exégeta por excelencia, como lo vimos hace en una diapositiva? Podemos entender que Jesús, entrando desde un principio y enseñándoles desde Moisés y todos los profetas lo que de el Señor Jesús mismo hablaban. En este caso, cuando se les revelaba y cuando decían, por ejemplo, en los Salmos, que decía que traspasado iba a ser, que iban a echar suertes por su ropa, que él iba a ser ungido, pero que también él iba a ser, pues sí, iba a ser derramada su sangre por expiación a nosotros.
Todo este entendimiento, nuestro Señor Jesús lo aplicó en aquel momento que les estaba predicando. De hecho, hasta les dice, oh insensatos, porque les estaba declarando y aún así no creían. Pero en este caso, nuestro Señor Jesús estaba aplicando el uso de la hermenéutica para explicar un texto que de él hablaban. Por lo tanto, esta es la forma de lo que nosotros debemos de aprender para que se nos enseñe la hermenéutica de una forma correcta. En este caso, la hermenéutica, vamos a volver a repetirlo, es el estudio de los principios de la interpretación y la exégesis va a consistir en la interpretación real de la Biblia. La hermenéutica va a establecer los principios por los cuales se va a efectuar la exégesis. Es como les decía, la hermenéutica va a ser las instrucciones de armado de un rompecabezas y la exégesis va a ser el armado del rompecabezas mismo con la ejecución práctica de las instrucciones. Entonces, esto significa hermenéutica. Pero continuando con su definición, va a ser la ciencia y el arte de la interpretación de la Biblia. Va a ser una ciencia porque es guiada por reglas dentro de un sistema y va a ser un arte porque la aplicación de estas reglas es sobre la base de cierta habilidad y no se va a hacer simplemente de una forma mecánica, aburrida y sobre todo, pues que no llegue a un propósito fijo de la escritura misma. Entonces, la hermenéutica tiene que ver con la interpretación y la comprensión de cualquier acto de comunicación, ya sea escrita o ya sea verbal. En este caso podemos entender que la relación entre exégesis y hermenéutica se ha dicho que mientras la primera busca el sentido del texto en su propio contexto, la segunda busca el desarrollo de ese sentido para el creyente. La exégesis va a buscar lo que está detrás del texto y la hermenéutica considera lo que está enfrente de él. Entonces, esta es una forma completa de entender la hermenéutica y ahora nos vamos con la palabra interpretación. La exégesis como la hermenéutica se incluyen dentro de la categoría más amplia que es la interpretación. Interpretar viene del latín interpretari, que significa traducir, declarar y explicar. El término se usa en la Biblia 36 veces, 33 en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. La palabra más traducida en el hebreo es pesher, cuyo sentido básico es explicar algo que necesita ser desarrollado en su totalidad. Para eso vamos a leer Génesis 40:18 y Daniel 2:5. Nuevamente le voy a pedir a mi hermana Ivonne si nos puede ayudar a leer Génesis 40:18 y nuestro hermano Juan Carlos Daniel 2:5. Cuando lo tengan, también pueden abrir su micrófono de nuevo. Perdona, ¿puedes volver a repetir lo que me pediste? Sí, mi hermano Juan Carlos, ¿nos puede ayudar a leer Daniel 2:5? Cuando lo tenga, puede abrir su micro. Génesis 40:18, ¿verdad? Dice, entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación, los 3 canastillos, 3 días son. Amén. Muchísimas gracias, hermana Ivonne. Entonces, esa es una forma de interpretar, porque en este caso vamos a adentrarnos un poquito más. José interpreta 2 sueños en aquella lectura y prácticamente se le da la interpretación de lo que significaba ese sueño. Y por eso es que ahí es una de las 36 veces en las que está escrito la palabra interpretación en la Biblia. Y ahora vamos con nuestro hermano Juan Carlos, que va a leernos Daniel 2:5. Ok. Respondió el rey y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. Perdón, sí, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Muchas gracias, hermano Juan Carlos. Entonces podemos entender que no solamente cuando se interpretaba el sueño se decía esta palabra,
sino aquella persona que exigía la interpretación de su sueño necesitaba ser plasmada con la intención de que Pesher, que es el significado básico, que es explicar algo que necesita ser desarrollado, podemos entender que esta palabra de interpretar es poder sacar, al igual que lo que es exégesis y hermenéutica, poder sacar lo que es el significado puro de una explicación en particular, ya sea de un sueño, de una palabra, de un texto, de una predicación incluso. La interpretación nos va a funcionar para poder conocer el desarrollo y la declaración y la explicación de lo que se esté hablando. En este caso, continuando con la diapositiva, vemos que en el Nuevo Testamento el sustantivo que se traduce de esta palabra es epilusis. En este caso, podemos leer segunda de Pedro 1, 20 y 21. Ese se los voy a leer para que lo puedan tener. Y segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, para poder tener una interpretación, aquí nos da la clave Pedro. Nos dice que necesitamos la revelación del Espíritu Santo, porque aquellas personas que escribieron la Biblia, que en este caso es lo que dice que son los santos hombres de Dios, hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la interpretación también va a jugar un papel importante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en este versículo, como les decía, nos indica que la profecía nunca va a venir para un propósito privado o particular, sino que los profetas inspirados por el Espíritu Santo buscan la interpretación, que es transmitir la voluntad de Dios. Entonces, la interpretación es mucho más que el descubrimiento del significado de un texto, de las palabras o de la frase, como en este caso lo es exégesis, o presentar o explicar los textos, como lo es hermenéutica. El intérprete, que en este caso se vuelve la persona que practica la interpretación, buscar una conexión entre el receptor con Dios va a ser algo fundamental, es decir, nos va a conducir a la verdad de Dios. Por eso es que la interpretación siempre va a ser manejada por el Espíritu Santo, pero se nos va a ser revelada para que todo lo que revelemos nos conduzca a una verdad absoluta de Dios. Si nosotros no interpretamos algo de la Biblia para este fundamento y este principio bíblico, nosotros no estamos ejecutando bien la interpretación y debemos de regresar con Dios para poderle pedir ese entendimiento para poder llegar al significado cierto de lo que es la palabra interpretación. En este caso va a ser conducir a la verdad de Dios a todo aquel que esté leyendo y recibiendo este mensaje. Gracias al descubrimiento de la verdad, podemos nosotros ver siempre manifestaciones nuevas en un mismo texto interpretado desde circunstancias distintas. No es suficiente con entender la palabra de manera meramente intelectual o de una forma afectiva. En este caso, la palabra debe ser apropiada para usarla en la vida. La interpretación debe de ayudar al creyente a aferrarse por la fe en Jesús. Esto lo debemos de entender todo el tiempo que vayamos a escribir la palabra de Dios, que vayamos a entenderla, que vayamos a nosotros transcribirla. ¿Por qué? Porque esto siempre debe de ayudarnos, primero que todo, nosotros como estudiosos de la palabra de Dios, nos debe de ayudar a nosotros a aferrarnos a la fe que está hecha en Jesús. Si no lo hace, debemos de corregirlo. Y para eso vamos a ver en hermenéutica todos los pasos a seguir para que con la interpretación lleguemos a esta parte del cometido que busca la interpretación de la palabra. Entonces, no va a ser suficiente solamente entendiendo la palabra de una forma intelectual o afectiva en la cual nosotros atesoramos un versículo solamente porque nos gusta, sino debe de usarse de forma apropiada para la vida. Y ahora, ya para utilizar los 3 minutos que me quedan de clase, vamos a ir con el significado de comprensión.
Comprensión va a tener como sinónimo la palabra entender. Por eso es que nos va a llevar la importancia de los pequeños detalles en los textos bíblicos. ¿Por qué? Porque interpretación y comprensión van a ser dos palabras totalmente diferentes, porque nos va a llevar a siempre entender la palabra de Dios. Una cosa es interpretar y otra cosa es comprender, que también tiene como sinónimo el entender lo que estamos leyendo. El significado de entender quiere decir el tener una idea clara de las cosas o saber con perfección algo. Esto va a mostrar que la tarea de entender o de comprender la Biblia va a ser mucho más que saber lo que significan sus palabras solamente, porque sí. En Nehemías 8:8 vamos a encontrar un ejemplo del pueblo de Dios donde se está leyendo y comprendiendo la palabra. También se los voy a leer para que podamos aprovechar estos minutos que nos quedan de clase. Y dice Nehemías 8:8, dice la palabra de Dios. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, aquí podemos ver siempre la clave para poder comprender la palabra de Dios, porque dice, leyendo el libro de la ley de Dios claramente, poniendo el sentido, o sea, todo el sentido, toda la atención puesta para entender la palabra de Dios. Entonces, aquí hallamos tres características en el texto. Primero que todo, leían con claridad, porque Nehemías al abrir el libro de la ley y leerlo claramente y de forma audible a la congregación, lo hacía con claridad para que la gente pudiera entenderlo. Después, la lectura de la palabra de Dios es algo que no tiene sustituto. Como segundo punto, le ponían sentido a la palabra, es decir, la interpretaban, como lo era al principio anterior que estábamos estudiando. El término viene del hebreo shakal, que significa advertir, conducir o entender. Israel durante el cautiverio había perdido contacto con su lengua materna, por lo que la tarea de Nehemías y de los levitas fue la de traducir o aclarar las palabras, por eso para que la comprendieran y la entendieran de una forma correcta. Y punto número 3, lo que hacían era entender la escritura, en este caso comprendían su lectura. El propósito único del estudio de exégesis o de interpretación es que la congregación se beneficie entendiendo la palabra de Dios. Por eso es que nos lleva a que el entendimiento de las escrituras siempre debe de llevar a cada cristiano a la obediencia a Dios. Por lo tanto, el Hijo de Dios no puede obedecer lo que no entiende. Por eso es que todo el tiempo que vayamos a estudiar algo aquí en hermenéutica, siempre tengo que preguntarles a todos si les ha quedado claro la enseñanza, porque si no, de lo contrario, no vamos a poder obedecer lo que no entendemos. Entonces, tanto Esdras como Nehemías nos dejaron una labor excepcional y nos dejaron un testimonio bien documentado de lo que debemos de hacer como hijos de Dios siempre y cuando nosotros vayamos a compartir el Evangelio. Por eso en esto consiste el propósito de la hermenéutica, que todos entiendan la palabra de Dios en su totalidad. Entonces, hasta aquí me voy a quedar y solamente les voy a brindar nuestro primer cuestionario de la clase para que la puedan tener y a semana vencida me lo puedan entregar para yo hacerles sus correcciones y que ustedes ya puedan guardar su primer cuestionario. La primera pregunta del cuestionario 1 va a ser, ¿cuál es el propósito de la hermenéutica? Como les decía, el recurso se los voy a enviar y van a tener ustedes las diapositivas, pero en sus propias palabras poder contestar el cuestionario. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito de la hermenéutica? La segunda pregunta es, ¿qué es exégesis y quién es el exégeta por excelencia? La tercera pregunta, ¿cuáles son las 4 palabras clave que hay que entender antes de interpretar un texto bíblico? Que en este caso fueron las que fuimos desarrollando una por una.
Y en la última parte vamos a escribir un versículo en la que nosotros marquemos la diferencia entre una enseñanza completa de la palabra contra un versículo que solamente se use para proclamar la palabra. En este caso, lo que vamos a entender con esta última pregunta es que nosotros en la Biblia vamos a estar leyendo una palabra que nada más diga lo que es, no sé, por ejemplo, porque la palabra de Dios es vida y es amor, ¿no? No sé, es un ejemplo, ¿no? Esa va a ser la enseñanza de la palabra, en la que se proclame la palabra, pues Dios es bueno y su misericordia es para siempre. No nos está enseñando de forma profunda, pero sí nos está diciendo cómo proclamar la palabra. Y la enseñanza completa podemos incluso apoyarnos con alguna enseñanza que Jesús hizo, una parábola, una enseñanza como tal, cuando regañó a los fariseos, cuando les dijo hipócritas, cuando ya les enseñó desde lo fundamental. Esa es una enseñanza en la cual se utilizaba para poder tener una enseñanza completa de la palabra. Entonces, solamente con el versículo puede ser suficiente, y si ustedes quieren poner la cita completa, la pueden poner, pero sí sería como un versus en el cual el exégeta se esté comparando solamente con un predicador, en el cual la oración sea simple contra una enseñanza completa que esté marcada en la Biblia. Entonces, este es el primer cuestionario. Si llegaran a tener alguna duda en el ejercicio del cuestionario, por favor mándenme mensaje antes de poder completarlo para que yo también los auxilie y cualquier duda que tengan yo estar ahí para poderles servir. Así que me despido de ustedes para que puedan seguir teniendo su clase y cualquier duda estoy para servirles. Nos vemos primeramente Dios la siguiente semana. Que Dios me los bendiga y nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien. Buenas Hermano David, noches. Dígame, Gracias. hermano, dígame. ¿me puedes mandar tus datos y todo para poner? Es que cambié de celular y se me borraron el WhatsApp. Entonces no tengo lo de la primera clase y todo lo que me lo puedes mandar y yo lo repaso para poderte enviar el cuestionario. Sí, claro que sí. En este caso, su número que lo tiene, ¿está dentro del grupo todavía su número? Este número sí. Ah, ok. Ah, el anterior Sí. no, pero es que justo cuando tenía la segunda clase con Víctor se me cortó, se me apagó y lo llevé a Telcel a arreglar el aparato y se me borró todo. Ah, ok, Entonces, pero el me están número sigue pasando, siendo el bueno, ya me mismo. pasó Víctor lo de su clase y lo de este, este. Sí, el Ok, número sigue siendo, pero se me borró todo lo que tenía de WhatsApp, no, estoy recopilando todo. ok. Sí, no se me preocupe, mi hermano Juan Carlos, yo se lo estaré enviando de forma personal, tanto lo de esta clase como lo de la anterior, ¿vale? Para que lo tenga y cualquier duda ahí me Sí, lo haga llegar, ¿vale? muchísimas gracias. Que estén muy bien, que tengan buena noche, Bendiciones. bendiciones. Gracias. Dios les Bye. bendice. Bye.